La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu gran amor, Señor, por tu bondad, que es lo que nos sostiene y lo que nos tiene aquí, Señor. No se trata de personas, no se trata de ministerios, no se trata de nada más, se trata todo de ti. Tú eres el centro, Señor, tú eres el motivo, tú eres la razón. Y aún en medio de nuestra debilidad es tu Espíritu Santo el que se fortalece. Señor, que hoy podamos salir de ese lugar llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, que es la que trae completa transformación a nuestra vida. Y que podamos seguir, Señor, caminando en pos de ti. Sé tú gobernando nuestros corazones. Yo te pido que allí donde estás le digas, Señor, guarda mi corazón, tócalo en esta tarde. Haz, Señor, tu obra perfecta. Ve a donde nadie más puede ir, porque tu palabra dice que ella es la que rompe, Señor, nuestra alma, que divide, Señor, los tuétanos aún. Te pedimos que ella lo haga, Señor, y que sea como martillo que quebranta la piedra, porque necesitamos ser quebrantados para vivir la vida plena, la vida eterna que tú pagaste en la cruz para nosotros. Espíritu Santo, que solamente tú te muevas aquí, que no haya palabras de hombres, Señor, sino solamente la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, el mensaje de hoy que el Señor nos regaló se llama A Salvo. Y pues yo realmente, como les dije, me pareció, Dani me llamó el lunes y me dice, bueno, venimos de esto, tal. Ya pues por otras fuentes también había sabido la gran experiencia que tuvieron en el Dios que sana. Y yo le decía, Señor, después de todas esas experiencias espirituales que nos marcan, que nos llenan todo ese tiempo de unidad, ¿qué podemos hablar? Y el Señor me mostró a una mujer que yo admiro muchísimo en la palabra, de la cual no se habla mucho y realmente muchas veces tenemos experiencias transformadoras de Dios, tenemos momentos sublimes con el Señor y esos momentos cuando dejamos que pase y se diluyan, pues realmente no cumplen su propósito. Entonces, una de las cosas que quiero que marque en tu corazón en este día es que la vida cristiana no es de picos, no es de altos y bajos solamente. La vida cristiana es el aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en lo cotidiano. Tenemos momentos extraordinarios, pero esa no puede ser la única motivación de nuestra vida. Porque mucha gente después de que cae, llora, dura 5 horas en el piso y recibe, incluso gente que recibe ministración y liberación y todo eso, luego de algún tiempo muchos vuelven atrás. Hay gente que apasionadamente vive por Jesús X cantidad de años y luego se diluyen. Y el Señor me hablaba de una palabra y es preservar. Y una de las cosas que te invito a conocer hoy es a esta mujer que se levantó en pos del preservar. Preservar la vida, preservar el propósito. Y vamos a ir a Éxodo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Conocemos al hijo, pero muy pocos conocen a la madre. Y habla de la madre de Moisés. ¿Quiénes saben cómo se llamaba la madre de Moisés? Exactamente. Muy pocos de nosotros, todos conocemos a Moisés, sabemos las maravillas que Dios hizo a través de Moisés, pero ¿qué hubiera sido de Moisés si no hubiera una Jocabed? Ella se llamaba Jocabed, era parte, tanto ella como su esposo eran parte de la tribu de Leví. Quiere decir que eran personas destinadas al servicio de Dios y están en medio de una situación, porque una de las cosas que yo pensaba, pues yo he estado en muchos
retiros, eventos espirituales, y es que a veces nos sirve tanto estar aislados, ¿verdad? Y le di la gloria a Dios cuando varios me escribían y me decían, es que aquí de vez en cuando tenemos señal. Entonces yo dije, mejor, porque a veces necesitamos eso, aislarnos y que el Señor nos tome en un lugar donde no hay distracciones y donde todo el mundo está bajo un mismo propósito, y es recibir la palabra, recibir algo de Dios. Pero cuando regresamos y volvemos a escuchar el ruido de afuera, cuando volvemos a nuestro día a día, del trabajo, de la universidad, de la pelea en la casa, de la discusión con los padres, de todo eso, ¿qué tanto preservamos lo que Dios nos regaló? Y no solamente pasa cuando salimos de retiros, también tuvimos el congreso. Me imagino que a las chicas muchas recibieron palabra de Dios allí. Nos pasa en los servicios. Cuando estamos aquí, como dice el pastor, todo el mundo tiene cara de oveja. Pero, ¿qué pasa cuando ya es lunes? Por eso dice nuestro pastor, la verdad verdadera es el lunes, no el domingo. Entonces, bueno, ellos estaban en el contexto, creo que todos han visto por lo menos la película de Semana Santa, ¿verdad? De Moisés. Entonces, en el contexto están en medio de esclavitud. Y la esclavitud comienza porque después de haber sido salvados por un hebreo que fue José, el próximo faraón, después de mucho tiempo, el faraón que se levanta, no conocía los hechos de José y cómo Dios había extendido la mano para favorecerlo. Entonces ellos se encuentran en Egipto y el faraón se da cuenta de que el pueblo de Israel se ha multiplicado, ha crecido, se ha robustecido y dice, ojo, entonces vamos a ir, dice, he aquí que el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estas son las palabras del faraón. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En otra versión me gusta más porque ustedes saben que la palabra habla que hay sabiduría que viene de la tierra y hay sabiduría que viene del cielo. Cuando habla aquí de seamos sabios, es más la palabra astucia. Él dice, seamos astutos. Y una de la versión, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Entonces, él les dice, si no hacemos nada y está ahí una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y nos van a derrotar. Entonces, la primera estrategia que el faraón usa es decirles, bueno, vamos a doblegarlos, vamos a esclavizarlos, vamos a darle mucho trabajo para que no tengan tiempo de estar pensando en nada más. Entonces, a pesar de que así lo hicieron, dice el versículo 12 del capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, otra vez vino y les dio otra estrategia. Y entonces es allí que creo que Dani ya habló de ellas, donde le dice a las parteras que cada vez que nazca un varón, ellas lo maten o lo dejen morir. Y si era niña, podían salvarle la vida. Pero las parteras decidieron, Cifra y Fúa, que ellas no iban a ser parte de esto. Y cuando él las llamó y les preguntó, ustedes que no, es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, cuando ya uno llega, ya ellas han tenido a su bebé. Y luego entonces, como esta segunda estrategia no prosperó, entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo varón que nazca y a toda hija presérvenle la vida. Y allí es donde nace Moisés, justo en este contexto. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a crecer y a multiplicarnos aún en medio de un contexto difícil. Ojalá pudiera decirles que la vida cristiana es una vida color de rosa, pero no lo es. Hay situaciones difíciles y necesitamos ser probados en medio de la prueba.
Entonces, la Biblia dice, y también se lo hemos escuchado mucho a nuestro pastor, que nosotros para mostrar que verdaderamente estamos hechos de un material que valga la pena, debemos pasar por la prueba, por el fuego. Y dice también nuestro pastor que el velero en la orilla sirve, ¿cierto? Todos sirven, todos se ven bonitos, pero hay que llevarlo al mar para que verdaderamente cumpla su propósito. Y ahí es donde uno dice, bueno, este sí es. Si uno va a comprar un carro, por lo menos le da la vuelta a la manzana, ¿verdad? No creo que nadie compre un carro sin subirse por lo menos a él. Entonces, allí nace Moisés. Y dice, ahora sí vamos a leer el capítulo 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya del niño se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te le pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces es indudable que la mano de Dios estaba en este asunto. Ahora, los invito a borrar de su mente el final de la historia, porque todos decimos, ay no, fácil, porque ya no sabemos el final, pero ellos no conocían el final. Y para ella existían 2 cosas. 1, la orden de Faraón, y 2, la promesa que ella conocía se le había dado al pueblo de Israel a través de Abraham. Ellos sabían que ellos tenían que llegar a una tierra que les iba a pertenecer. Ellos sabían que ellos no estaban hechos para vivir en esclavitud. Ellos sabían que ellos no pertenecían a ese lugar. Y esa promesa acompañaba al pueblo de Israel. Muchos lo olvidaron, porque si la Biblia nos cuenta solamente una historia, quiere decir que muchos padres, porque me imagino que no nació solamente Moisés, muchos les nacieron hijos varones. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, una pregunta que me traía el Espíritu Santo es, ¿qué tan acostumbrado estás al entorno de muerte que no te has levantado en pro de la vida? Y nosotros constantemente estamos siendo bombardeados en nuestro día a día por muerte. Se levantan ideologías, se levantan situaciones, se levanta anticristianismo incluso dentro de la iglesia, y nosotros muchas veces hacemos parte de, aún sin darnos cuenta. Entonces, primero que quiero hablarte, primer punto, la astucia del enemigo. Porque el Faraón les dice, vamos a ser astutos, vamos a ser sabios, vamos a ser estratégicos. Y Satanás actúa con estrategia. Satanás actúa de manera planificada. No es casual lo que él permite que suceda en el mundo, lo que él hace que se levante en contra del propósito. Y yo sé que la mayoría de ustedes no conoce el sentimiento de tener un hijo, pero yo quiero invitarte a que veas en Moisés un propósito que ames profundamente, una promesa de Dios que ames profundamente, algo que realmente quieras que Dios cumpla y que Dios te entregó.
que de pronto hoy no lo estás viendo como un Moisés adulto, pero que hay una promesa y amas esa promesa. Ahora, dice que él 3 estrategias lanzó y en todas las estrategias hubo un Dios que las derribó, porque hubo gente aliada de Dios. La primera, ¿verdad? Fueron ellos mismos, los israelitas. Los segundos fueron las parteras. Y los terceros, aquí, unos padres, especialmente una madre, Jocabed, que dijo, yo tengo que hacer algo. Debes saber que tu alma y tu propósito son perseguidos continuamente, constantemente. Que el enemigo no desconoce los planes que Dios tiene contigo. Que el enemigo sabe bien los dones, las habilidades, los talentos que Dios te ha dado. El enemigo sabe perfectamente que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y Dios no esconde sus planes de Satanás. Entonces, si Dios te hizo una promesa, Satanás también la escuchó. Y lo peor es que a veces Satanás la cree más que nosotros. Porque él sí dice, bueno, esto se va a cumplir. Yo necesito matar a Moisés pequeño antes de que crezca. Va a ser un problema mayor. Y la creemos nosotros igual. Hay una parte de la Biblia que dice, no menosprecies los pequeños comienzos. Dios obra en procesos, a veces obra en sucesos, pero la mayoría de los tiempos los obra en procesos. Ahora, debes saber también que el enemigo no escatima en esfuerzos para detener el plan de Dios en ti. Puede tomarse todo el tiempo del mundo. Puede parecer que nada está pasando, pero no podemos olvidar que todo el tiempo hacemos parte de una guerra espiritual. Y el objetivo eres tú. El objetivo es tu alma. El objetivo es tu corazón. Ahora, nosotros podemos ser aliados de Dios o aliados de Satanás. Porque, vuelvo y te digo, primera vez, he leído muchas veces esto, es una de las mujeres que más me impacta en la Biblia, pero es primera vez que yo digo, bueno, ¿y el resto de los niños? Porque no creo que Moisés haya sido el único varón que haya nacido en ese contexto. Agobiarnos y hacernos sentir frustrados es uno de los métodos favoritos de Satanás. Muchos de nosotros, al oír las noticias, al ver la situación de nuestra casa, al escuchar, ¿verdad? Que no, todo el tiempo ha sido así. De generación en generación hemos vivido esto. Entonces decimos, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Y cuando somos jóvenes más, porque todo lo que hagamos nos parece pequeño, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer por mi ciudad? ¿Qué puedo yo hacer por mi país? Aparte de criticar por redes sociales. Me parece bastante efectivo. ¿Cierto? Entonces, a veces decimos, y lo que nos hace, lo que nos trae es frustración. Y decimos, esto nunca va a cambiar. Y yo creo que más de un israelita se debió sentir así. Más adelante, cuando ya Moisés crece y él recibe el poder de Dios para enfrentarse al faraón, muchos de los israelitas decían, ¿cómo va a ser Moisés? Moisés, ¿en serio? Muchos estaban en contra de Moisés hasta que comenzaron a llegar las plagas y vieron el respaldo de Dios. Otra vez ya salieron de Egipto y otra vez en el desierto, allá comíamos mejor, allá no sé qué, no sé cuánto, porque nos hemos acostumbrado a nuestro entorno. Nos hemos acostumbrado a cómo se hacen las cosas siempre o como a mí me las han enseñado.
Ahora, el segundo punto, la valentía de la convicción. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esta mujer se levanta? Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo a que ella sabía lo que estaba haciendo al calafatear con asfalto y brea esa arquilla. Dicen que era como hacían en Egipto los botes importantes. O sea, ella había visto cómo lo hacían y dijo, aquí hay una oportunidad. Una de las cosas que me encanta es que nunca recibe una palabra de Dios. No es Dios el que le dice, ve, lleva al niño, ponlo aquí, haz esto. Ella dice, yo tengo que hacer algo y Dios lo va a respaldar. Y dice en Hebreos 11, cuando habla de los hombres de fe, dice que los padres de Moisés preservaron a Moisés porque lo vieron hermoso. Eso significa que vieron el favor de Dios en la vida de ese niño. Ellos vieron a Dios allí. ¿Ves tú a Dios en tu propósito? ¿Ves tú a Dios en lo que Dios ha dicho de ti? ¿Ves tú a Dios en tu vida misma, en tu corazón? ¿Ves tú a Dios? ¿Sabes lo que Dios ha dicho? ¿Crees en la promesa que Dios te ha hecho? ¿Estás seguro de que Él la va a cumplir? Y ella se levanta y dice, bueno, vamos a hacer esto. Y ¿se imaginan la fe que se requiere para dejar a un bebé en un río lleno de infinidades? Es un río profundo, era un río grande, extenso. Era el río que alimentaba prácticamente a todo Egipto. ¿Y cómo sería la situación alrededor que ella dice está mejor allá que acá? Imagínense. Cómo eran perseguidos. Pero ella tuvo que tener una fe mayor para decir, no está en mis manos. Es mejor que esté en un río con el Señor a que esté en mis manos sin Él. Y Dios responde a la fe de esta mujer. Nunca estuvo Moisés más seguro que en ese río. Que se movía, que quién sabe qué animal no pasó al lado de él, pero que notablemente fue llevado y guiado por Dios hacia el lugar correcto. No sé, y yo tengo aquí escrito 3 puntos de vista de este mensaje. 1 puede ser Jocabed. 2 puedes sentirte como Moisés. Somos bebés, el propósito está chiquito y no sabemos a dónde nos lleva Dios. Y yo me imagino que un bebé allí, en eso que debía estar oscuro, se sintió, quién sabe, solo, defraudado por sus padres porque ya los conocía de 3 meses. ¿Te sientes tú como Moisés? Bueno, yo tengo esto, Dios me dijo esto, pero yo me siento en un río. Yo siento que esta arquilla se mueve bastante. Yo siento que miro para un lado y veo algo oscuro, miro para el otro y veo algo oscuro. No veo qué va a suceder. Escucho, de pronto él escuchaba allí el mover de las aguas, los animales, no sé. Y quienes han estado en el ¿cómo es que se llama? En el malecón de noche, pueden, bueno, aquí no dice que era de día o de noche, pero igual de día o de noche un río es complejo. Entonces, ella necesitó convicción. Ella era parte de la tribu de Leví. Ella sabía lo que Dios había prometido. Ahora, vuelvo y te pregunto, ¿te sientes a veces tan rodeado de maldad y frustrado porque aparentemente es poco lo que puedes hacer? Jocabed no podía ir donde el faraón, no podía levantar al pueblo, no podía de pronto hacer un golpe de estado, yo qué sé. Pero ella dijo, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que puedo hacer, pero lo voy a hacer con todas mis fuerzas.
Lo voy a hacer con toda la fe que hay en mi corazón. Y Dios respondió. ¿Qué cosas pequeñas has dejado de hacer por creerlas tú más pequeñas de lo que Dios las ve? Porque a veces hacemos cosas pequeñas que para Dios son inmensas. Porque esa pequeña acción requirió una gran dosis de fe. Como la mujer sirofenicia. Lo que le hacía era rogarle a Jesús. Y cada vez que él le decía, no, esto es para los hijos, esto es para los hijos, esto es para los hijos, ella le insistía, le insistía. ¿Es difícil insistir? ¿Es difícil ser intenso? No. ¿Cierto, Wilson? No. Pero nosotros decimos, ay, ¿será que esto es suficiente? Y Jesús le dijo a la sirofenicia, grande es tu fe. ¿Qué ve Jesús? La fe. La acción no era una cosa extraordinaria, no era una cosa fuera de lo común. Los comentaristas dicen que quizás muchos hacían arquillas de este tipo o incluso más grandes, pero pocos lo hacían con la motivación correcta. Salvar y preservar un propósito. ¿Qué cosas pequeñas tienes que comenzar a hacer hoy para salvar y preservar tu propósito? ¿Qué palabras de Dios tienes que preservar en tu corazón, aunque tu entorno sea diferente? Aunque tu entorno sea difícil, aunque tu realidad no sea coherente con lo que has recibido de parte de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Qué trata de decirte tu realidad? Y una pregunta más, ¿le has creído a tu realidad? Y yo sé que muchos de nosotros decimos, no, yo tengo fe, pero en el momento de verdad le hemos creído a nuestra realidad. Le hemos creído a la voz, a una sola versión de la historia. Le hemos creído a una sola persona porque es cercana a mi corazón. Pero Dios es el que tiene la última palabra y Dios mira el corazón. Y Dios ve las motivaciones con las que nosotros hacemos las cosas. Era una acción pequeña. Parecía más bien que ella estuviera acabando con la vida del niño. Pero estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos y lo estaba haciendo con toda la fe que tenía. En ella no, en el arquilla no, en Dios. Y en la promesa de Dios. Porque vuelvo y lo digo, ella era parte de la tribu de Leví. Ellos conocían al Dios a quien le servían. Y ellos conocían la promesa que Dios le había dado a un pueblo. Y vieron en Moisés esperanza. Vamos a ver, y vuelvo y te pregunto la pregunta que hice al principio. ¿Estás tan acostumbrado a lo muerto que has olvidado que portas la misma vida de Dios en ti? Que Dios transforma corazones antes que entornos. Y nosotros esperamos que Dios cambie primero afuera. Pero oye, lo de afuera está produciendo algo dentro de ti. Lo de afuera es el fuego que está sacando el oro puro de ti. ¿Qué debemos hacer? Tomarlo de adentro para transformarlo de afuera. Entonces permítele a Dios cambiar tu corazón primero. Permítele vivir dentro de ti. No por un fin de semana. No mientras vas a la iglesia. Permite que la vida misma de Dios se manifieste en ti, en tus hábitos, en tus acciones, en tus actitudes, en tu día a día, en el trabajo. Estamos leyendo un libro en el colegio que cada vez que conversamos decimos que ese libro nos hace dudar de nuestro cristianismo.
porque habla del Sermón del Monte. Y es uno tras otro golpe que te dice, hey, en verdad, o sea, estos son los discípulos de Jesús. Esto fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿lo cumples tú? Y hay una parte que me encantó porque dice, habla de la oración. Y habla que, dice que, bueno, primero antes de hablar de los hábitos, de las disciplinas del discípulo, hablando del ayuno, de la oración y del dar, habla de cuidarnos de la hipocresía religiosa. Y yo decía, uy, porque en ese capítulo él dice, tú puedes orar, y Jesús, nunca lo había leído así, él hace un énfasis y dice, Jesús dice que el impío ora, que el fariseo ora. Dime tú, ¿los únicos que oramos somos los cristianos? No. El satanista ora. Y muchas veces ora más que el cristiano. Ahora, lo que dice Jesús ahí, dice el predicador que escribe el libro, dice, es que hay una forma correcta de orar y hay una forma incorrecta de orar. Dice que hay una forma correcta de vivir la vida cristiana y una forma incorrecta de vivir la vida cristiana. Que nosotros podemos parecer mucho, pero es Dios el que sabe si somos. Imagínense la oración. Y por eso es que muchas veces nosotros mismos nos levantamos de 5 horas de oración, pasamos en vigilia, en ayuno, yo qué sé, y seguimos siendo las mismas personas. Decimos mentiras, robamos, hacemos esto, aquello. Robamos, sí. Muchas veces le robamos tiempo a la empresa donde trabajamos. Porque, ay, me voy 5 minutos más temprano. 5 minutos que te pagaron. Muchas veces decimos mentiras como, 2 puntos, ya estoy llegando. ¿Y por dónde estás? Como un amigo mío, el hermano de mi mejor amiga, estábamos nosotros en el cuarto y el baño está al frente. Y nosotros vimos cuando gritó, cuando dijo por una llamada, dijo, ya voy llegando, voy en camino, se estaba bañando. Y le ha tocado la puerta a mi amiga y le dice, mentiroso. El padre de toda mentira es Satanás. Y él dice, no, pero eso es una justificación. Mentiras. Y nos acostumbramos y somos cristianos y oramos. Salimos de aquí, la gloria de Dios se derramó, lloramos todo el servicio, la palabra estuvo, mejor dicho, y decimos, pero vamos para lo oscurito. El WhatsApp que ay. Ustedes dijeron algo, yo no fui. Y que conste que llevo como varios meses que no me entero de muchas cosas. Entonces, nosotros realmente vivimos bajo una convicción. Porque vas a necesitar convicción para ser valiente. Y por eso es que de repente un ministro del Señor dice, ahora dudo de Dios. Y por eso es que de repente un ministro del Señor dice, ¿será que esto es así, que esto es asado? ¿Será que he caminado en Cristo todo este tiempo? ¿Será que esa es la verdad? No, me voy para el satanismo. ¿Qué? Le damos cabida a cosas. Le damos cabida a cosas. Comenzamos a hacer medio. Ay, pero es que esa canción no dice nada mal. No menciona a Jesús por ningún lado, no habla de nada, pero no tiene nada mal. Y el que la canta, ¿con qué espíritu canta? Y lo que está diciendo tu alma, ¿a quién se lo está diciendo? Porque no vamos a estar adorando a Jesús con una canción que no es para Él.
Olvídate. Ministros de alabanza. Y no sé por qué digo esto, ministros de alabanza, ojo, porque ustedes sí saben lo que es ministrar adoración. Y cómo la música es un instrumento para el bien o para el mal. La misma batalla espiritual que se libra aquí cada vez que tú te levantas a adorar y a dirigir al pueblo en oración, es la misma batalla que está allá en casa. Y si algo ama Satanás, es ver caer a los ministros de alabanza. Los ministros de alabanza generalmente tienen el don profético y Jezabel los odia. Y si hay un espíritu que se mueve hoy en día, es Jezabel. Cierro un tremendo paréntesis porque eso no lo tenía por acá. Ahora, preservar. Dile al que está a tu lado, preservar. Jocabed se levantó a preservar algo que era pequeñito. Y Dios, aquí vemos que Dios a Jocabed y a su padre nunca les habló de Moisés. No era como Juan el Bautista, que ya ellos sabían quién iba a ser Juan. No era como Jesús, que ya María y José y sabían quién era José. Él nunca les habla que Moisés iba a ser el libertador. Pero ellos vieron favor al recibir a su hijo. Y dijeron, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando aquí, aunque mi entorno me diga que hay muerte. Eso fue suficiente para traerles esperanza. Preservar el propósito que Dios ha depositado en ti requiere acciones de fe, requiere valentía, aún a riesgo de perder, porque ella estaba a riesgo de perder su propia vida. ¿Ustedes se imaginan que llegaran los soldados o yo qué sé los que eran a ver y ella poniendo al niño allá? Ellos estaban a riesgo, incluso esos 3 meses que lo mantuvieron en casa. Por muy pequeño e insignificante que parezca lo que haces, hazlo con toda la fe que tengas. Preservar el propósito requiere acciones. Preservar el propósito requiere olvidarnos de nosotros mismos por una causa mayor. Entonces aquí viene una palabra que me encanta y que me encanta enseñar y es la madurez. Y siempre les voy a decir, la madurez del cristiano no depende de su edad. Tú puedes ser un cristiano maduro si amas y te edificas en la palabra. Tú puedes ser un cristiano maduro aunque tengas 15 años. Conozco muchachos de una convicción total y solamente son adolescentes. Y nosotros a veces los mayores, los que llevamos más tiempo en el Señor, comenzamos a vivir inmadureces. Y nos lleva y nos trae lo que digan, lo que no digan, lo que hagan, lo que no hagan. Madurez se requiere hoy más que nunca en la vida cristiana. La madurez no es una opción. Dios dice que la palabra de Dios, dice Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y como nos enseñó nuestro pastor, esa palabra perfección no es perfecto de que nunca se equivoque, es perfecto de que es maduro. ¿Cuántas inmadureces detienen tu propósito? ¿Cuántas inmadureces detienen el propósito de otro por ti? Y comenzamos entonces, pero es que, y siempre lo diré, hemos hecho de la iglesia algo tan relacional que nos hemos olvidado que el primero es Dios. Hijos, yo les voy a decir algo, yo tengo todas las razones y creo que no me lo han escuchado solamente a mí, se lo han escuchado a mi Cisquica, al pastor David. Entre más tú lleves caminando con el Señor, viviendo la vida cristiana, conociendo a la iglesia de Jesús, más razones vas a tener para dejar el evangelio. Porque es que la iglesia está formada por gente imperfecta, que está en camino a la perfección. Y tú no puedes hacer que una acción voluntaria o involuntaria de una persona
sea más grande que el sacrificio de Jesús por ti. Yo salí de una iglesia donde realmente manejaron muy mal una disciplina que yo tenía toda la responsabilidad. Sé que la tenía, pero no la llevaron de la mejor forma. Y yo creo que es la primera vez que lo menciono. Yo no le voy a dar más poder a eso. Me dolió, tuve que vivir procesos de restauración, de sanidad. Tuve miedo de volver a confiar en líderes, pero Dios lo hizo. Porque yo no le voy a dar mayor nivel a eso. Gente que quizás se equivocó sin querer o queriendo, no sé, por equivocaciones, por doctrinas y cosas e ideas, pero ellos no son más que Jesús. Y aunque en su momento me dijeron, ya Dios no tiene nada no quiere nada contigo, y yo lo creí, es primera vez que yo les digo esto a ustedes, porque ellos no son mi Salvador. Y mi Salvador me dio todo lo necesario, dice la Biblia. La gracia nos lleva a vivir justa y puramente en esta vida. Heridas muchas, pero yo tengo al Dios que sana. Hijos van a caminar y se van a golpear. Tu hermano te va a golpear. Tú vas a golpear a tu hermano, pero no te detengas en el camino. No te detengas en el camino. Voy cerrando. Preservar el propósito, vuelvo y lo repito, requiere olvidarnos de nosotros mismos por una causa mayor. La causa es Jesús. Y si tú miras a Jesús y dices, tal contradicción de pecadores vivió, dice la palabra, pero hubo en él un sentir que debe estar en nosotros. Él era el único que siendo Dios se despojó de sí mismo. ¿Qué razones tienes tú para aferrarte a ti? ¿Qué razones tienes tú para aferrarte a cómo has aprendido las cosas? A tu idea de las cosas, a tus opiniones de las cosas. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos, pero Dios seguirá siendo el mismo. Preservar es resguardar anticipadamente a alguien o algo. Cada vez que tú recibas algo de Dios, disponte a preservarlo. Debes saber, dice, no tengas en poco las maquinaciones, no ignores las maquinaciones de Satanás. Debes saber que inmediatamente tienes que resguardarlo. Dice que María veía que pasaban las cosas y meditaba en su corazón. Porque ustedes saben que María era hebrea. Ella sabía todo lo que le esperaba al Mesías. Y yo me imagino que cada vez que ella cargaba ese bebé, ella pensaba, este es el mismo que van a golpear, que van a herir. Pero eso hizo que María se negara al cumplimiento del propósito, ¿no? Preservar el propósito es poder ver por la fe el final que Dios prometió, aunque ahora el inicio sea pequeño. ¿Qué pequeñito tienes? ¿O qué pequeñito eres? Pero Dios te ve en el final. Dios conoce el final de la historia. A través de los sueños, Dios establece propósitos. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Soñamos porque Dios sueña. Pero Dios no sueña y ya, Dios establece propósitos a través de los sueños. ¿Qué sueño has dejado de lado? ¿Qué sueño dejaste diluir?
¿Qué propósito soltaste? Porque el entorno no era coherente con lo que soñabas. Y 3, termino con esto. Dile al que está a tu lado, toma mi mano. Les cuento, cuando yo, bueno, ustedes, la mayoría lo saben, yo no podía tener hijos. Dios nos regala el milagro de Juan Elías y yo en el 2011 tuve una cirugía donde era tal cual una cesárea y yo perdí mi trompa de falopio derecha. Yo solamente tenía una sola trompa, tenía ovarios poliquísticos, tenía un montón de cosas. En fin, en resumen, no podía tener bebés. Y resulta que cuando Dios nos regala el milagro de Juan Elías y el doctor dice, bueno, ¿cómo lo quieres tener? ¿Cesárea o parto natural? Y yo dije, pero yo tengo esta cirugía. Él dijo, no, como esa cirugía no abrió útero, tú puedes tener parto natural. Y yo, bueno, dale. Qué risa. Sí, porque, ay, yo. Bueno, solo Melissa sabía que yo no iba a poder, pero bueno, no mentira. Yo la di toda, créanme que yo la di toda. Yo me fui para mi clínica, yo iba súper bien y yo dilaté hasta 8, yo hice dolores de parto hasta 8, me faltaron 2 centímetros. Y en los 8, entonces ya yo gritaba, pásame a cesárea. Pero era una cosa terrible. Y me acuerdo, nuestra pastora, ella pasó ahí en el teléfono y ella oraba y me decía, inténtalo, mira. Y yo decía, ya, yo no puedo. Resulta que a mí me rompieron fuente. Ese dolor es horrible. Cuando yo estaba en 7 me rompieron fuente y eso fue terrible y ahí me quedé. Solo dilaté 1 centímetro más. En ese momento ya van a ver por qué les cuento esto. En ese momento uno piensa, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué le pedí al Señor un hijo? Todo, o sea, yo pensaba de todo. Yo le decía a Jaime y él me agarraba de las manos y bueno, y en fin. Pero resulta que cuando me pasaron a cesárea, yo ya no estaba Jaime. Y la bendita doctora, bendecida ella, porque no fue mi ginecólogo, fue otra. Ella tan bendecida, yo lloraba y me decía, no llores. Yo respiraba y me decía, no respires. Yo gritaba porque era lo único que me salía a hacer y me decía, no grites. Y yo, en mi humanidad, le dije, ya déjeme en paz. Y entonces yo, lo único que preguntaba era, ¿y mi esposo? ¿Y mi esposo? ¿Y mi esposo? Y yo no lo veía porque no lo dejan entrar hasta que ya comienza la cirugía. Y yo quería que alguien estuviera ahí. Una bendita, la enfermera jefe, fue la única persona que me dio la mano. Y ella me empezó a hablar y me dijo, ya lo vas a conocer. Ya no sé qué, ya tu esposo viene. Yo esa mano la sentí como si fuera el milagro más grande. Por eso este punto se llama toma mi mano. Caminar en el propósito y preservar el propósito necesita que le tomes la mano a alguien. Necesita que en el momento más duro, donde estás gritando, donde no puedes respirar, donde realmente tienes todos los temores de la vida, alguien te tome la mano y te diga, ya lo vas a conocer, todo va a estar bien. Y cuando ella me empezó a hablar, yo empecé a respirar, me empecé a calmar, ya dejé que me pusieran la inyección y todo. Y yo dije, de tantas personas que estaban ahí, nadie pudo hacer eso antes. Ahora, de tantas personas que estamos aquí, ¿cuántos estamos dispuestos a tomarle la mano a alguien? Hacer Jocabet no solamente para ti, para tu propósito y para tus sueños, sino para los sueños de alguien más. De todo el congreso hubo una frase que me impactó y era, y aquí la traje, decía, enriquece el propósito de otros,
sirve, levanta, sostén. Necesitamos ser Jocabed por nosotros, pero también necesitamos ser Jocabed para los pequeños Moisés que hay a nuestro alrededor. Dice Filipenses, y cierro con esto, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús, me decía uno de mis niños, pero Jesús, ¿por qué no nos destruyó y ya? Y tú dices, tiene todo el sentido del mundo. Él podía crear un mundo nuevo y ya, podía crear personas nuevas y ya, así y ya, porque Él me dijo, ¿por qué no nos destruyó a todos y ya? Y yo le decía, el amor no lo dejó. Ahora, ¿qué hace tu amor por los demás? ¿Qué hace tu amor por el propósito de los demás? Aprendí cuando no quería volver a estar involucrada en el servicio a Dios. Yo les empecé a servir al Señor a los 14 años. Tuve un proceso de restauración bastante fuerte y uno de mis mayores temores era volver a servir. Y especialmente no quería saber nada de liderazgo. Porque así como mi abuela decía, hay dos cosas que son bastante ingratas, la docencia y el liderazgo. Y sí son. Pero tú no puedes escapar de Dios, no puedes escapar del propósito de Dios. Y aprendí que no sanas tan rápido tanto como cuando estás sirviéndole a otros. Porque tu herida deja de ser el centro de tu existencia. Porque tu situación deja de ser el centro de tu existencia y te enteras que hay gente que preserva su fe aún viviendo cosas peores que tú. Si algo me ayudó a levantarme en medio de toda la ansiedad, de toda la depresión y de toda la situación, fue en particular conocer la historia de una persona que amaba profundamente a Dios a pesar de estar viviendo cosas mucho más duras de las que yo podía haber dicho que vivía. Entonces, para finalizar, no olvides que Satanás odia tu propósito y que todos los días, no solamente los domingos y los sábados, estás en una batalla espiritual. El objetivo eres tú, el objetivo es tu alma, el objetivo es tu corazón. 2, la valentía de la convicción. ¿Realmente estás convencido de quién es tu Dios? ¿De quién es tu Padre? ¿De quién es tu amigo? Y 3, tómale la mano a alguien. Sea que hoy seas Moisés y necesites a Jocabed, o sea que eres Jocabed y hay un Moisés que necesita de ti. Ponte sobre tus pies y yo clamo al Señor profundamente para que tu propósito sea preservado. Hay alguien que hace mucho tiempo en la cruz ya te tomó la mano y Él no se rinde con nosotros. No sé lo que has escuchado, no sé lo que tu propia alma te ha dicho, pero Dios no se da por vencido contigo. Él pudo destruirnos y ya, pero su amor no lo dejó. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, ayúdame a vivir el día a día, pero contigo. Ayúdame a saber que tú eres todo lo que necesito para vencer.
Dice Pedro, les he escrito a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Dile, Señor, yo quiero vencer, porque peleo desde tu victoria, porque confío no en mis fuerzas, confío no en mis habilidades, confío no en mis fortalezas, confío en todo lo que tú eres, aunque yo no lo sé. Eres mi Padre y tú eres más que suficiente. Piensa allí en el sueño que Dios te dio. Piensa allí en cada promesa que has recibido del cielo. Y levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame a preservar el propósito. Ayúdame a ser como Jocabed. Ayúdame a levantarme con valentía. Aunque parezca pequeño lo que hoy hago, Señor. Aunque no conozca el final, yo sé que tú estás presente. Yo sé que tú lo harás. Eres todo lo que necesito, Señor. Eres mi principio, eres mi final. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos, díselo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Yo quiero ser fiel porque tú has sido fiel. Dile, yo entrego mis heridas, yo entrego mi debilidad, yo entrego mis dudas, yo entrego mis temores, yo entrego, Señor, mi situación, yo entrego mi entorno, entrego, Señor, la historia de mi casa, porque yo soy el Moisés que traerá libertad para mi generación. Yo soy el Moisés que abrirá el mar rojo solamente porque tú estás conmigo. Dile, Señor, yo lo voy a hacer diferente. Si mis padres mienten, yo no voy a mentir. Si en mi casa hay ruina, yo no voy a vivir en ruina. Si en mi casa le hemos dado la bienvenida a cosas que no son agradables a ti, yo me levanto como Jocabed a cambiar mi generación. Levanto lo pequeño, Señor, porque en tus manos será grande. Dile, aquí están mis sueños, Señor. Aquí estoy yo. Aumenta mi fe. Tú estás presente, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Dile, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.